Buenos días, distinguidos amigos de su programa Visión Matinal. Hoy, 16 de septiembre del año 2022. Agradecido, como siempre, de poder contar con la compañía de cada uno de ustedes que en sus hogares, pues, acostumbrados ya a este programa de 7 a 9 de la mañana, de lunes a viernes. Hoy es viernes, fin de semana, y concluye prácticamente esta semana laboral. El país continúa en un incierto con respecto a diversos acontecimientos que nos sacuden y que sacuden también a la hermana República de Haití. Además, en un incierto porque hay un fenómeno natural en el Atlántico que pudiera cruzar las islas del Caribe, posiblemente en la noche de hoy, y pudiera afectar de manera significativa a islas como Puerto Rico, y además también pudiera afectar a la República Dominicana. Tenemos el informe del Centro Nacional de Huracanes de Miami de las 4 de la madrugada, 4:30. En el curso del programa también vamos a poder ver el informe también del Centro Nacional de Huracanes, que deben emitir en unos minutos, de manera que podamos tener una idea de cuál es la situación que se nos presenta con la tormenta Fiona, que pues avanza a una velocidad de aproximadamente 15 millas por hora y que su fuerza se redujo un poco de anoche al boletín de la madrugada, 60 kilómetros de fuerza, 60 millas a 50 millas en la mañana de hoy. Creo que tenemos el mapa ahí, ¿verdad? Vamos a ver si lo localizamos, de manera que la población esté pendiente. El centro, la Comisión Nacional de Emergencia, ha declarado 4 provincias en alerta verde. De todas maneras, ese número de provincias, si Fiona avanza como se prevé, pues pudiera aumentar de manera significativa y pudiera producir lluvias importantes. Dice cambios en esta advertencia. Esta, reitero, es la de las 5 de la mañana. Tiene vientos máximos sostenidos de 50 millas, 85 kilómetros por hora. Dice cambios en esta advertencia, no hay ninguno. Las advertencias siguen siendo las mismas que vamos a ver a continuación. Dice resumen de vigilancia y avisos en efecto. Un aviso de tormenta tropical está en efecto para Antigua, Barbuda, San Kitts, Nevis, Montserrat y Anguila. Además para Saba y San Eustaquio. También para San Martín, Guadalupe, San Bartolomé y San Martín. Tanto San Martín y San Martín son 2 islas distintas. Ese es el arco que vamos a ver ahora en el mapa que estamos tratando de subir. Ese arco inmenso de pequeñas islas, que es como la puerta de entrada al Caribe Grande, ¿verdad? A República Dominicana o a la Hispaniola, a Puerto Rico, a Cuba, Jamaica, etc. Este aviso de tormenta tropical significa que se esperan condiciones de tormenta tropical en algún lugar dentro del área bajo aviso dentro de las próximas 36 horas. Es decir, estaríamos hablando de esta noche en la madrugada, o pudiéramos también estar hablando de el sábado al mediodía. Es decir, entre la madrugada de hoy y el mediodía de mañana, pues este fenómeno pudiera estar afectando de manera significativa a las islas bajo
aviso. Una vigilancia de tormenta tropical significa que las condiciones de tormenta tropical son posibles dentro del área de vigilancia, generalmente dentro de las 48 horas. Los intereses en La Española deben monitorear el progreso de este sistema. Es probable que se requieran vigilancias o advertencias adicionales más tarde hoy. La Hispaniola somos nosotros, es decir, esta isla que compartimos, República Dominicana y la República de Haití. Para obtener informaciones, bueno, pues ir a los boletines de los organismos locales. Los datos de un avión cazahuracanes de la Fuerza Aérea indican que los vientos máximos sostenidos están cerca de 50 millas por hora, 85 kilómetros, con ráfagas más altas. Se pronostica algún leve fortalecimiento durante los próximos días. Los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hasta 125 millas, es decir, 205 kilómetros de su centro, es decir, que tiene un área de influencia bastante amplia. La presión central mínima estimada es de 1004 milibarios. Una vez se lee esta cosa y dice, ¿qué serán? Pero en la medida en que baja, estos 1004, que bajan por ejemplo a 1990, entonces significa que este fenómeno se fortalece. Quiero aprovechar para darle la formal, cálida bienvenida a mi hermano, amigo, distinguido maestro, José Dicen. Buenos días, José Dicen. Juan Martínez, buenos días. Días que no nos juntábamos, nos tienen de castigo. Aquí no sé qué es lo que está pasando. Buenos días a los amigos televidentes que están siempre con nosotros ahí. Y te oigo, Juan, con la preocupación de este fenómeno que está incidiendo en la región del Caribe, nuestras islas, y que los pronósticos de ONAMED en el país indican que este fin de semana habría lluvias abundantes. Por ejemplo, se anuncia que Puerto Rico estaría siendo afectado este sábado de manera intensa, con lluvias intensas. Y prácticamente toda la isla de Puerto Rico. Y toda la isla de Puerto Rico, y lo mismo sucederá con nosotros, pero se anuncia para domingo y lunes. Sí, sí. Y me llamó la atención, yo quiero ver si conseguimos la imagen, pues yo la mandé. Esa imagen nos muestra que aunque pareciera que iba subiendo un poquito hacia el norte, parece que su tendencia es oeste, este-oeste, y en la medida en que se mantiene en esa dirección, pues nos da más de frente. Así mismo es. Ha empezado, se veía que pudiera, bueno, subir un poco hacia el norte, digamos, sobre, veámoslo de esta manera, la Altagracia, ya Nagua, o sea, pero por encima. Sí. Pero en la proyección que hemos visto a las 4 de la mañana nos ha llamado la atención que parece que ha habido una ligera baja. Dice, las lluvias, se pronostican que Fiona producirá los siguientes totales de lluvia. En la isla de Sotavento, 3 a 6 pulgadas. Recuerden que esas islas son esas islas pequeñas que dijimos. Ahí está el mapa, dicen. Ahí lo tenemos. Islas Vírgenes, Británicas, Estadounidenses y Puerto Rico, de 4 a 6 pulgadas, con totales máximos hasta 10 pulgadas, particularmente en el este y sur de Puerto Rico. El sur de Puerto Rico es el sur de nosotros, para que tengamos una idea, o sea que está por debajo, ¿verdad? Este de República Dominicana y Turcos y Caicos, 4 a 8 pulgadas, con totales máximos locales de 15 pulgadas, particularmente en terreno. Estas lluvias pueden producir inundaciones repentinas y urbanas, junto con deslizamiento de tierra de áreas de terreno más alto, particularmente al sur de Puerto Rico y al este de la República Dominicana. Como pueden ver, ahí está el mapa, ahí está la proyección. Cubre completamente la isla de Puerto Rico y prácticamente cubre a toda la República Dominicana, a toda la isla, la Hispaniola. Y como pueden ver, también tiene alguna proyección también sobre algunas áreas de Cuba. Es decir, que ahí está el mapa. Ahorita más tarde vamos a ver entonces el informe del Centro Nacional de Huracanes, que emitirá probablemente próximo a las 8 de la mañana,
de manera que tengamos al tanto a nuestros amigos televidentes. Lo que nos piden las autoridades, darle seguimiento a los informes, estar pendientes, estar alertas, para que nadie sea sorprendido, ¿verdad? Claro. Por los efectos de este fenómeno, que parece que es hasta ahora el primer ciclón, la primera tormenta de importancia que amenaza con firmeza territorio de nuestras islas, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba. Y las islas pequeñas. Y las islas pequeñas que están en el arco de las Antillas. Vamos a estar pendientes como hay que estar pendientes, Juan, a la situación que está viviendo el hermano país de Haití, una situación tan peligrosa, tan difícil, que ayer unos 4 o 5 países tuvieron que retirar su personal diplomático, entre ellos República Dominicana, España, Francia, Canadá, han tenido que disponer el retiro de su personal diplomático porque no hay seguridad, no hay garantía de nada. Es una situación sumamente volátil. Ya el presidente Luis Abinader, ayer en un encuentro que tuvo con miembros de la OEA, decía que ya lo que se está viviendo en Haití a partir de esta semana es una guerra civil de baja intensidad. Sí, es una guerra, es como si dijéramos que es una guerra no declarada, pero que obviamente hay matices propios de una guerra en Haití. Estamos muy cerca de la frontera. Juana Méndez es uno de los escenarios donde se han producido manifestaciones significativas y está próximo a nuestra frontera. Así es. Todo ello afectará el mercado binacional. No hay que esperar que eso nos afecta económicamente, afecta a los que en la frontera pues tienen un negocio activo con la República de Haití. También afecta al sistema, a la industria dominicana, que tiene también en Haití su segundo socio comercial. Así es. Después de los Estados Unidos, según dicen las estadísticas del propio gobierno. Ese hecho es grave desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político. He visto algunas voces como la del Partido Reformista, que está planteando una intervención militar por parte de la OEA. Las intervenciones militares no han resuelto nunca nada, en mi opinión. Haití ha sido intervenido 4 veces ha sido intervenido Haití. La última intervención fue la MINUSTAH, duraron 10 años allá. Y la situación hoy es peor. Dejaron todas esas bandas formadas, claro, las que iniciaron el conflicto. Es decir, han sido las intervenciones militares y los malos gobiernos que han habido en Haití la causa fundamental de la situación de inestabilidad, de violencia que vive ese país. A veces la gente dice, bueno, hay saqueos, ¿verdad? Hay incendios de vehículos, hay enfrentamientos militares. La gente dice, son caníbales. No, aquí en el 84 también, con la poblada de abril del 84, se vio eso y mucho más de eso, de lo que se está viviendo en Haití. Recuerden que aquí, en esa poblada del 84, también fue igual, los saqueos, la violencia, las muertes. Es decir, los países pasan por situaciones como esta de manera cíclica. Lo que pasa es que el ciclo de Haití no termina. Es un ciclo, pues, no es un ciclo, es una permanencia, es una sistematicidad. La situación que se ha generado y que en muchos casos ha estado patrocinada por factores exteriores, no interiores. Obviamente que hay factores internos, pero también hay factores externos. Entonces Luis Abinader ha sido enérgico en su llamamiento en el día de ayer, en el sentido de que es necesario que los países miren hacia Haití y planteó varias alternativas. Es decir, planteó elementos. No habló de intervención porque además el presidente no le luce hablar de la intervención de los organismos. Además que tú sabes que hay unas figuras contestatarias al acecho de cualquier pronunciamiento que salga de República Dominicana, sobre todo del presidente dominicano, para inmediatamente enmendarle la plana y quitarle prestancia, quitarle valor, desmeritar las opiniones del país dominicano, que somos, si ellos son nuestro segundo socio comercial, nosotros somos su primer pañuelo,
su primer brazo de apoyo en cada situación difícil que tiene y que vive el pueblo haitiano. Y el presidente Luis Abinader se cuidó de no hablar de intervención, pero sí dijo que la responsabilidad de resolver el problema de Haití está en manos de la OEA y de la ONU. Y la diplomacia dominicana, señores, no es un tema cualquiera. No es un tema. La diplomacia dominicana tiene que manejarse como tal, como diplomático, con inteligencia, saber cada pronunciamiento que va a hacer y no caer en el locoviejismo de alguna gente que a veces emiten algunos juicios en el país de forma alegre sin pensar en las consecuencias. Mira, es decir, sí, aquí hay millones de haitianos. Yo no creo en la tendencia de gente que dice que eso puede provocarnos a nosotros que la gente de aquí se rebele. Aquí hay muchos haitianos que están trabajando, o sea, que viven del trabajo, obviamente que tiene repercusión, pero las bandas, obviamente que esas bandas sí pueden penetrar a territorio dominicano porque se sabe que aquí la frontera es un imaginario, es decir, que no es una cosa real. De hecho, ellos están en acecho, según escuchaba a un reportero haitiano reportando desde el mismo Haití. Ellos están en acecho de los funcionarios haitianos, desde Palacio y desde otros niveles y de empresarios importantes. Tienen barricadas en calles que dan acceso a los aeropuertos de Haití, sobre todo a Puerto Príncipe, porque están vigilando y en acecha de todos estos funcionarios que dicen los grupos haitianos en protesta, en rebeldía, en guerra civil de baja intensidad, como ha dicho el presidente Luis Abinader. Las familias, las esposas, los hijos de esos funcionarios están en República Dominicana, están en Estados Unidos y le tienen bloqueadas todas las vías para que no se salgan de Haití a venir a juntarse con sus familiares. Y fíjate que la situación en Haití, Juan, tú hablabas de la poblada de 1982, 84 aquí en República Dominicana, un abril del 84, pero aunque hubo muertos y heridos, pero jamás fueron muertos de los protestantes hacia la población civil, sino de los cuerpos policiales y militares que trataron de sofocar la revuelta. En Haití asesinaron a un ex senador y quemaron su cadáver. A periodistas. Asesinaron 2 periodistas recientemente e incineraron también sus cadáveres. Revelaba ese reportero que también habían asesinado recientemente a un ex ministro y que le tiraron el cadáver a los perros, que cuando llegaron al lugar ya solo quedaba la osamenta. Es decir, es una situación extremadamente difícil. La violencia es terrible porque es de ciudadanos contra ciudadanos, porque allí no hay ejército, allí no hay policía, allí no hay nada. No hay partidos políticos. No hay partidos políticos. Entonces es una situación extremadamente difícil. Se revela también en estos reportes que hay incluso parte de la población de ese racismo ancestral en contra de los mulatos que no han podido abrir negocios, que han tenido que abandonar Haití, han tenido que esconderse porque los buscan con violencia para asesinarles. Y los bancos, por ejemplo, cerraron todos en Haití. Todos la banca. Es decir, prácticamente Haití está clausurado. Sí, sí, sí. Es una situación realmente donde no hay unos objetivos claros, sino que el caos es lo que predomina. No sé si habrá unas imágenes que mandamos por ahí. Mira a ver si tenemos las imágenes de la situación en Haití. Una situación complicada, señores, y el pueblo dominicano tiene que estar pendiente. Aquí hay que estar alerta. Hay que estar pendiente, de manera que podamos dar la respuesta, ¿verdad? El gobierno tiene que dar respuesta, hay que reforzar la frontera, evidentemente, eso ha estado haciéndose. Mira, Zona Franca, en Haití, la Zona Franca intentaron abrir sus puertas ayer y no pudieron hacerlo porque hubo amenazas de lanzarles bombas incendiarias y hubo un corre-corre extraordinario también de los empleados de Zona Franca en Haití. Es decir, no hay un solo sector que no esté siendo impactado por esta violencia generalizada en Haití. Y oye, este asunto gravísimo que también reportaba
un periodista haitiano, y es que dice que hay retenido, él se quejaba de la cantidad de armas que han entrado, armas de guerra que han entrado a Haití recientemente. Que otros factores. Que han armado a todas esas bandas. Y la pregunta es de dónde vienen las armas. Dice que esas armas han venido de los Estados Unidos y que Estados Unidos tiene que ponerle control a esa situación, porque esas bandas se han armado con armas que han llegado de los Estados Unidos, y decía que hay 2 contenedores retenidos en los muelles haitianos de armas, cargados de armas de todo calibre, dice él, y que esos 2 contenedores de armas entraron a nombre del episcopado haitiano. Oye bien, están ahí en las aduanas, retenidos. O sea, de la iglesia, estamos hablando de la iglesia. De la iglesia católica, del episcopado, a nombre del episcopado haitiano. 2 camiones, 2 furgones llenos de armas. ¿Y todos para qué necesita el episcopado eso? Todos aquí sabemos que hay un ex sacerdote haitiano que no deja de tener su influencia en ese sector, que es uno de los líderes más fuertes, y que se dice que muchas de esas bandas fueron formadas en su gestión. Aristide, que fue un sacerdote haitiano, y que dicen que hay un ala de esa iglesia haitiana que todavía sigue coincidiendo con él en aprestos de mantener el control político y económico y social de Haití. Bueno, allí hay una amalgama de intereses. Uno de los problemas es que no hay partido fuerte, no hay un liderazgo fuerte ni único. No hay liderazgo. Y donde no hay liderazgo, entonces estas situaciones se desbordan. Vamos a estar pendientes de todos estos acontecimientos de manera que podamos también dar respuesta oportuna. Nosotros aquí con nuestros comentarios, y los amigos televidentes que quieran emitir también sus opiniones pueden hacerlo. Este es un programa en el que los amigos televidentes pueden llamarnos y emitir sus consideraciones sobre estos temas. Bueno, hay un tema que se hizo tendencia en el país anoche. Bueno, fue el enfrentamiento que hubo en La Romana. En La Romana. En el Callejón, la calle El Callejón. Hombre, de la ciudad. Llevaba 7 horas trincherado, fue finalmente muerto por la Policía Nacional. Hay 2 muertos y hay 7 policías, incluido uno SWAT herido. Sí. El hombre identificado como Daniel Guerrero, alias el ebanista, cayó abatido por miembros de la Policía Nacional luego de estar atrincherado en una casa durante casi 7 horas. El ebanista mató al menos a 2 personas e hirió a 6 personas. El hecho ocurrió en el Callejón Guaymate, en el sector Villa Pereira, en La Romana. El agresor fue ultimado pasadas las 12 de la medianoche, luego de más de 7 horas de enfrentamiento con los agentes. Guerrero mató a 2 personas en el Callejón Guaymate del referido sector, luego se atrincheró en su vivienda, donde tuvo como rehenes a varias personas, incluyendo menores de edad. Según testigos, Guerrero mató a los 2 individuos porque supuestamente intentaron robarle. Luego del hecho se atrincheró en su casa. Vecinos llamaron al sistema de emergencia 911, pero previo a la llegada de la unidad al lugar se presentaron agentes de la policía que intentaron entrar a la residencia, por lo que el ebanista reaccionó disparando. Un fusil era el que tenía, Sí, porque uno de los militares heridos, de los policías heridos, tenía un fusil y una pistola, y él lo tenía dentro. Parece que él se apropió del arma. El primero que entró, pudo salir herido. Y óyeme, se nota que este señor, lo primero es que ya él había hecho amenazas de que iba a provocar una tragedia, una desgracia, que iba a ser una matazón ahí en su sector, porque supuestamente los ladrones lo tenían al garete. Parece que es una persona que no tenía muy buena capacidad mental y explotó, pero se atrinchera con su madre y uno de sus niños ahí donde estaba. Entonces, cuando la policía llega detrás de él, los primeros que entraron fueron recibidos a tiros y se dieron cuenta entonces que la situación no era cualquier cosa, y empezó a generarse entonces todo el acordonamiento del área y toda la búsqueda de ver cómo penetrar al interior. Incluso el primer coronel que hirió
entró en un interés de mediar, hablar con el hombre y ver si podían ponerse de acuerdo y sacarlo sin tener que usar la violencia. Pero este señor ya en un estado de intransigencia total, y que se ve que tiene un manejo excelente de las armas, porque a todos los policías que hirió, los hirió en la cabeza. Es decir, el tipo se preparó, parece que tiene conocimiento militar de alguna manera, porque él sabe que estos equipos van con chalecos antibalas. Entonces los disparos fueron todos del cuello hacia arriba. Y me llama la atención el nombre, o sea, es un nombre muy familiar con el pueblo nuestro, Daniel Sí, Guerrero. Guerrero es su apellido, ¿verdad? Sí, me llamó la atención. Yo quiero, yo creo que los organismos, no solo el Ministerio Público, sino los organismos que analizan la conducta, deben valorar, porque uno dice a veces, aquellos polvos trajeron estos lodos. Es decir, ¿qué llevó a este ciudadano? Porque no es solo detenerse en el hecho material frío del intercambio de disparos, las muertes, etcétera, sino cuáles factores fueron conducentes, ¿verdad?, para que este señor reaccionara de esa forma. Porque en la sociedad dominicana se vive una situación de angustia, de estrés, todos estos problemas, una delincuencia creciente. Entonces llega un momento en que la gente se va desesperando, pierde la confianza en las instituciones que están llamadas a poner control, y entonces la gente a veces puede caer en un estado de desesperación absoluta que lo conduzca a situaciones de esta naturaleza. Ojalá no se queden en las ramas, en el proceso de investigación, sino que profesionales de la conducta puedan ahondar en las razones, porque como él van a aparecer otros. Sí, bueno, y tú sabes que los expertos en el área de la psiquiatría y de la psicología en el país y en el mundo venían advirtiendo que uno de los efectos colaterales del COVID-19, de esta pandemia, era que iba a generar mucha inestabilidad mental, mucha depresión en ciudadanos de este país, y lo han anunciado incluso los profesionales del área en otros países, y se ha visto que se han generado situaciones de esta naturaleza. Fíjate lo que pasó en una escuela en los Estados Unidos, donde un tipo amenaza primero por las redes y luego va y se presenta en la escuela y mató más de 15 niños y 2 maestros. Entonces, este señor, como te decía temprano, ya venía anunciando que por la cantidad de robos que le estaban haciendo en su taller de banistería, los ladrones del sector, y parece que los 2 civiles muertos, parece que son los que él sorprendió o entendía que eran parte de los que le estaban robando. Bueno, ¿qué demuestra eso? Que una persona decide tomar la justicia en sus manos porque ya se hartó de poner la denuncia ante quienes tienen que ponerle atención al asunto, y anunció desde el día anterior, estuvo anunciando en el barrio: voy a provocar un desastre, voy a provocar una matazón, voy a provocar una tragedia aquí en este barrio, porque estoy harto de que me roben, de que me asalten y de que nadie haga nada. Entonces es obvio que no solo hay que detenerse en el hecho material, sino que hay que ir a las causas que generaron que este individuo asumiera ese tipo de conducta que terminó en una enorme tragedia en un sector de La Romana. Vámonos a la pausa y regresamos en breve con su programa Visión Matinal. Bueno, bien. Vamos a ver qué tenemos, Vicente. Me decías que hay otros elementos que es importante destacar, y yo creo que sí, referido a este caso de La Romana. Sí, vamos a ver si... Bueno, estábamos en el tema, Juan, que hay que seguir evaluando esta situación que se dio en La Romana ayer, porque fue un hecho que inició en horas de la tarde y terminó a las 12 de la noche, con el asesinato ya de Daniel Guerrero, Daniel el ebanista, luego de atrincherarse en una habitación especial
ahí en su casa y se dice que él tenía incluso algún tipo de barrera especial frente a donde él estaba y que tenía el control total de por donde quiera que se moviera alguien, ubicarlo y agarrarlo antes de que lo agarraran a él. Parece que él se preparó. Él se preparó porque incluso uno de los primeros agentes intentó penetrar bordeando la casa, subiendo al techo y tratando de bajar, y a ese fue el primero que el hombre hirió. Después de los dos que había dejado tendido en la calzada, que número uno, a las 9:10 de la noche todavía estaban esos dos cadáveres tirados ahí en la calle. Casi desde las 5 de la tarde. Casi desde las 5 de la tarde. Luego los policías que salían heridos de ahí adentro eran arrastrados prácticamente. Es decir, como que no hay un protocolo de manejo, de cuidado, ni siquiera de los propios compañeros que en un enfrentamiento de esa naturaleza caigan heridos para manejarlo con el debido cuidado. Ni una camilla, ni nada. O sea, eran arrastrados prácticamente. Una cosa... Yo creo que esas imágenes sería buena que la propia jefatura de la policía, Ajá, la dirección, las tomara y las revisara de nuevo, porque eso ayudaría a que se pudieran mejorar los protocolos. Por ejemplo, la cantidad de gente que estaba encima ahí firmando. Policía que yo los vi anoche, policía que yo los vi con su celular. Sí. Es decir, por ejemplo, es bueno que el director de la policía, los organismos de inteligencia vean esos videos, pudieran sacar conclusiones, pudieran tomar medidas y mejorar en ese campo donde se ha estado haciendo inversión. Incluso el presupuesto del Ministerio de Interior y Policía será uno de los que recibirá como parte del presupuesto complementario recursos adicionales. Un aumento muy especial. Entonces, aquí se viene hablando, el ministro de Interior y Policía ha hecho cantidad de encuentros con directores de medios, con la prensa nacional, con grupos económicos del país, informándole que se está trabajando intensamente en la reforma policial y que más de 2.000 policías están recibiendo entrenamientos especiales para que aprendan a manejar los diferentes protocolos que se dan en las distintas situaciones. Esta es una situación particular que tiene su protocolo de manejo. Sin embargo, uno se pregunta, ¿y dónde están esos policías? ¿Dónde está esa preparación que está recibiendo ese grupo de policías? Porque aquí lo que se vio fue un manejo, pero absolutamente contrario, absurdo, que uno que está impuesto a ver imágenes de sucesos que se dan en otros países organizados, uno ve cómo actúan los cuerpos policiales con otro tipo de manejo, otro tipo de protocolo. Lo primero es que aquí no se acordonó el área en ningún momento, Juan. Como tú dices, eso estaba lleno de mirones de todo tipo. Mirones de todo tipo, gente metido ahí encima. Los propios policías, mientras unos estaban tratando de penetrar, pero sin la más mínima protección, sin la más mínimo protocolo. Por eso salían heridos uno y otro, y fueron heridos 6 policías, y uno asesinado y 2 civiles. Entonces, aquí lo que se vio fue un manejo, pero completamente de una incompetencia total. Una policía que no supo cómo manejarse, ni manejar el público, ni manejar el área, ni manejar al atrincherado con esta arma, porque ¿por qué esperar a las 12 de la noche para usar los gases lacrimógenos? O sea, ¿por qué esperar que ya la tragedia estuviera a su más alto nivel para usar los gases lacrimógenos? Cuando tú sabes que aquí en la más mínima manifestación en la calle, cuando la gente protesta por agua, por calle, por lo que sea, lo primero que salen son los bombazos lacrimógenos para controlar a la población. Así es, hay que esperar que lo que debiera hacer los organismos, el Ministerio de Interior y Policía, la dirección, es tomar esos videos, todos, y hacer una evaluación de cuál fue el comportamiento que se dio durante este acontecimiento, que no hay que descartar que se repita. En los Estados Unidos es un acontecimiento que se repite cotidianamente. Sí, el que se cree que esto no se va, no se podría generar en cualquier otro lugar, se equivocó. Claro, además hay que decir que hechos de esa naturaleza estimulan. Claro. Sí.
Eso se vivió en todas las redes. Eso fue, óyeme, desde las 5 de la tarde hasta las 12 de la noche. Ahí, esa fue la única información que rodó en todas nuestras redes sociales. Y preparémonos para que veamos en las redes gente que este señor será objeto de admiración. Ah, sí. Entonces, por eso sería bueno valorar las causas que generaron este hecho, de manera que no cortemos la rama, no cortemos el árbol por las ramitas, sino que veamos en el tronco cuál fue el problema que pudo haber generado una situación de un trabajador que la gente dice que era una gente tranquila, pacífica, y que finalmente pues se convirtió en un arma, de un instrumento de muerte. Es decir, cómo la gente puede de ser tranquilo, pacífico, y en poco tiempo convertirse en un arma de muerte, dicen. Mira, esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta. Listín Diario ha sido muy preocupado, ha mostrado mucha preocupación por este tema de la salud mental de los dominicanos y ha preparado una serie de reportajes. Ya Listín Diario desde el 2016 viene trabajando con el tema de la salud mental, al punto que hay uno de los periodistas de ese periódico, de los editores, que con el tema En la piel de la locura se vistió, se preparó y se lanzó a la calle como un indigente, como una persona de esas, ¿verdad?, que vive desconectado completamente de la realidad y convertido en un indigente por su problema de salud mental, y vivió y narró todas las situaciones que se viven en ese mundo enajenado mental, tristemente, y luego produjo un libro que se llama así mismo En la piel de la locura. Y en los últimos meses Listín volvió con el tema de los que están rodando en la calle, cómo no hay aquí centros asistenciales. No hay políticas de Estado dirigidas a dar solución a un problema tan grave como ese. Entonces, aquí hay un tema grave que es el que anunciaron los especialistas, psiquiatras, psicólogos, desde que esta pandemia entró con tanta fuerza, y decían que aquí iba a haber un problema de depresión muy fuerte, que iba a haber inestabilidad mental en muchas personas, que era como parte de la secuela del COVID-19. Y Juan, aquí las consultas de los psiquiatras y de los psicólogos están atestadas. Y lo costosas que son. Costosas las consultas, costosas los tratamientos. Y lleno de gente. Y un déficit de psiquiatras enorme. En estos días se hizo un reportaje de que hay ciudades que no cuentan con un solo psiquiatra. Bueno, por ejemplo, aquí a Baní viene uno cada X tiempo, y las citas son para 2 y 3 meses. Yo quiero que tú me digas, una gente con un problema de salud mental, tú le vas a dar una cita para 2 meses, para 3 meses. Eso es ni siquiera para una semana, eso es para allá. Sí, es una emergencia. ¿Tú me estás entendiendo? Eso debe ser tratado como una emergencia. Mira, este señor se pronunció en el barrio, se venía pronunciando hacía varios días. Claro. Que ya estaba harto de que lo atracaran, de que les robaran, de que se metieran a su taller los ladrones y que nadie hiciera nada. Claro, entonces ahí están los hechos. Vamos a seguir viendo situaciones de esta naturaleza. Dicen donde se siguen haciendo pronunciamientos en el campo de la educación y el inicio del año escolar. Ayer estuve viendo una declaración de la Asociación Dominicana de Profesores, sus organismos nacionales, de que el 52% de los centros educativos tienen déficit de docentes, ya no solo de butaca, de infraestructura física, de infraestructura, de cupo, sino que ahora también hay problemas con el personal. Es así. Yo no entiendo, realmente son cosas como inexplicables de que en la República Dominicana, 10 años después de haber sido implementado el 4% del PIB para la educación, un presupuesto que para este año asciende al monto de los 232 mil millones de pesos, que no es cualquier cosa. Resulta entonces que tenemos déficit de aula, déficit de maestros, tenemos déficit de pupitres, por ejemplo,
Ya vi ahí que hay una declaración de que los presos van a construir los pupitres que faltan en las escuelas. Lo que da pena y vergüenza es que la evaluación de los pupitres que faltan se hace una semana antes de que inicie la docencia. Eso es una cosa inexplicable en un país que demuestra un bajo nivel de organización. El hecho de que haya más de 2.700 aulas sin terminar en la República Dominicana, que fueron paralizadas en el gobierno pasado y que en este gobierno, bajo subterfugios del problema de naturaleza legal, se dice que no se han podido terminar. Yo creo que ya es hora, señores, de poner un pare. Este país no puede seguir por el despeñadero en que va en el campo de la educación. Una inversión tan extraordinaria no puede irse por un tubo, señores. Y ahí está el año escolar por iniciar. $500 le darán a los estudiantes, a los colegios, sería a los colegios. Ese es otro de los absurdos que uno oye que se viven anunciando, y las improvisaciones son como enunciados o anuncios como para calmar las voces, calmar las opiniones, anestesiar a la gente. Es decir, como es que el Estado se le ocurre decir que le va a dar $500 a cada familia para que lleve a sus hijos al sector privado, porque el sector público no tiene respuesta. Increíble. Óigame, ven acá, espérate, así no. O sea, ustedes asumieron una candidatura presidencial, un proyecto presidencial con miras a llegar a dirigir los destinos de este país, y se supone que usted no podía esperar llegar cada funcionario a sentarse en la dependencia que le tocó para ver qué es lo que hay. Increíble. Se supone que ya usted tenía un levantamiento, ya usted sabía por dónde andaban las cosas, y por eso usted prepara un programa de gobierno, ¿verdad?, para dar respuesta a lo que no se ha podido resolver con los anteriores. Entonces hay que decirlo claramente, señores. Si apenas este ministro tiene 2 meses y tenemos el desastre que hay hoy, hay que decir que en la administración pasada fue un fracaso. La pasada, duele decirlo. La pasada y la antepasada. Y las anteriores. Perfecto, pero señores, en 2 años han podido resolverse. 2 años. Entonces, incluso 2 años donde hubo un año absolutamente virtual, que no había un estudiante en las aulas, que usted muy bien, perfectamente pudo haber contemplado. Bueno, vamos a aprovechar, ¿verdad?, esta situación, y vamos a terminar todas estas escuelas que están a medio palo, con un 70%. Señores, el liceo de la zona norte aquí, Juan, estaba avanzado casi en un 80%. Nosotros presentamos una imagen estos días, un vertedero. ¿Y a dónde está ahora? El cajón. Sí, el cajón. Ya el cajón. Se llevaron todo. Se llevaron todo. La escuela del Maní, por igual. Todavía hace 3 semanas tuvieron que sacar de ahí 4, 5, 6 familias viviendo ahí adentro, tomándola como vivienda. Sí. Entonces, ¿dónde están las previsiones, 6 señores? años, dicen, pasaron 4 años de gobierno de Danilo Medina y van 2 años. El liceo tiene 6 años en construcción. 6 años. Y no es posible, señores, que un liceo en 2 años, 1 año y algo, no se construya. Una escuela que es una prioridad en cualquier estado civilizado de este mundo de hoy, Juan. ¿Cómo es posible que me vengan a hablar a mí de nudo legal? ¿Nudo legal de qué? Para el Estado hay nudo legal para resolver ningún problema, de por Dios. Cuando quieren hacer una avenida, una carretera, cuando se quisieron hacer las escuelas, no se escogieron los lugares que había disponibles por encima de lo que fuera. No, y muchas cosas, y muchos de los déficits que hay es falta de pago a los dueños de los terrenos. Pero yo conozco casos de gente que no se le ha pagado su terreno. Entonces el problema legal se genera porque el Estado es pícaro. Yo tengo un amigo que hace 6 años entregó su tierra, se la vendió en la gestión pasada, en un lugar que no puedo decir el nombre porque lo estaría identificando, señores. Entregó su terreno hace como 6 años y como a los 2 años le dieron la mitad y todavía, yo le pregunté en estos días, pero pagándole lobby a un buscón que le hace la diligencia, si yo estoy dispuesto, porque directamente no puede ir. No, yo estoy dispuesto a ayudarte a que tu cheque salga. Directamente no puede ir. Entonces, la avenida de Circunvalación, aquí hay más de 20 dueños de terrenos, de predios, que no han recibido el pago
y la carretera pasó. El día visité a un amigo a su conuco y me dijo, estoy esperando que me paguen. Sí, 7 millones sí, le deben. sí, sí, Nada sí, me le han pagado 2 de 9. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, buenos días. Perdón, pero con el tema que ustedes tienen, yo no soy política, yo no quiero las cosas, y me gusta darle a cada quien, pues, lo que le corresponde, vamos a llamarlo de esta manera. Creo que todo lo que está en el tema que ustedes están reclamando viene, yo no soy de este gobierno ni de ninguno, pero eso viene de gobiernos de atrás. Te voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa con el número de Rivaní? Que cuando estaba Montero hicieron la vida imposible los Wilton. Cuando terminan ahí, porque arriba y después que tomaron la posesión y de ahí para acá, más nunca se ha mencionado eso. Mira, no se está parando el ciclón. Y no se ha dicho nada de desastre que Río puede hacer. Es que nosotros somos chismosos a nivel, por eso no nos ganamos muchas horas que a veces las proponen porque no las luchan tampoco como le corresponde hacerlo. Tenemos que ser claros en eso. Es porque nosotros tenemos división, digo nosotros porque soy aquí de Daniel. Pero la división es la chismosería que aquí sube. Este que viene, los que van a venir y van a seguir viniendo, va a ser lo mismo, el mismo TLD. Porque aquí es la política, es porque tú eres del mío y no te dejas de nada. Y cuando él se sube porque el otro es, y así se ha pasado. ¿Desde cuándo no traen la butaca en casé? Las escuelas siempre tienen el casé. Entonces lo que tenemos es que no mirar atrás, seguir adelante, y como el pueblo tiene la palabra y la fuerza, lo que hay es que instituir, a ver si aparece un buen samaritano que pueda enfrentar, y nosotros mismos no hacer la vida imposible, y ayudar a seguir adelante para lograr algo. Es lo que yo pienso, no sé si es mi criterio. Gracias y perdón. Pasen buen día. No, Sí. no tiene que pedir perdón, No, nosotros claro. lo hemos dicho, señores. El presupuesto de educación, el 4% es del 2013, cuando inició el gobierno de Danilo Medina. Nosotros estamos diciendo que, dicen, esto no solo es la administración que teníamos hace 2 meses, esto viene de atrás. El liceo de Pueblo Nuevo, hemos dicho, eso tiene 6 años, pasaron 4 años del gobierno de Danilo Medina. Las 2.000 y pico de aulas que están sin terminar en la República Dominicana se iniciaron en el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Lo que estamos diciendo es que no es un argumento ni de este gobierno ni del pasado que la cuestión legal deba ser un nudo que no se desate para resolver un problema que garantiza un derecho fundamental como es la educación. Es decir, cuando hay un derecho fundamental por el medio, entonces hay que darle solución. Es cierto lo que usted dice, nosotros lo hemos dicho, señores, desde el 2013 tenemos el presupuesto, el 4% del Producto Interno Bruto, 8 años de gobierno de Danilo Medina con el presupuesto, nosotros hemos ratificado eso, pero el hecho de que lo hayan hecho mal en el pasado no significa que no podamos hacer los esfuerzos en el presente para darle solución. Y ese liceo no hay ninguna razón, ninguna, para que siga ahí sin darle servicio a sus estudiantes o la escuela de la zona norte. Sí. Eso es lo que hemos dicho. Es decir, hay una responsabilidad compartida y hay que decir que esas aulas sin terminar fueron en la gestión pasada. También nosotros hemos dicho eso, pero no justifica que no se terminen en este gobierno. Y hay que decir, como dice la señora también, que hay que ser justo y hay que verlo todo, pero también hay que decir que ese gobierno de Danilo Medina construyó aquí en 4 años, menos de 4 años, casi 10.000 aulas y que creó escuelas en lugares donde no las había. Y como ejemplo pongo Baní. Ahí está el Liceo de Paya, ahí está el Liceo de Arriba Arriba, ahí está el Liceo de Boca Canasta y Sombrero, ahí está el Liceo del Llano, Boca Canasta y el Llano, Sombrero y Cañafístol, Río Arriba. O sea, el gobierno de Danilo Medina llenó el país de aulas, creó la tanda extendida, que trajo a las escuelas miles y miles y miles de estudiantes, miles. Lo que pasa es que un país va en crecimiento y las demandas y las necesidades se van generando año por año. Entonces los que están en el momento son los que tienen que resolver las necesidades del momento. Eso es así. Hay una llamada, yo tengo un comentario, pero vamos a oír la llamada. Ah, se cayó. Bueno, entonces una de Juan, las cosas que hemos criticado. Déjame terminar el comentario, porque la señora dijo, yo no soy política, pero dijo, no mirar atrás.
No sé, pero está muy al día con las expresiones y los eslóganes del presidente Abinader. Entonces, nosotros lo que somos es periodistas, comunicadores, y el papel fundamental del periodista, del periodismo, es criticar las acciones del Estado en las políticas públicas, su acierto o desacierto. Si aciertan, se reconoce, se dan a conocer y se dicen, pero si no hay acierto, también hay que decirlo. Entonces, ¿cómo es posible que a 2 años de esta gestión, aquí hay escuelas que le han robado 4 y 5 veces, solamente aquí en Baní, porque no tienen un sereno? Aquí hay escuelas que no tienen porteros porque no se han nombrado los porteros, y si lo han nombrado, los directores han tenido que ponerlo a disposición del distrito porque no han cumplido con su competencia, con su designación. Entonces, estamos hablando de un problema actual, real, ahora, que tenemos 2 años y pico ya de gestión y todavía las autoridades educativas no saben hacia dónde van a apuntar. Este ministro anuncia que se van a alquilar locales para meter la matrícula que no cabe en las escuelas públicas. Señor ministro, pero usted no tiene docentes, ni personal administrativo, ni de consejería, ni siquiera para las escuelas que están funcionando. ¿Con qué va a suplir las nuevas escuelas? ¿Con qué? Y como parece que se ha dado cuenta que cometió ese error, entonces viene con el otro disparate de que le van a facilitar $500 a la familia para que lleven los niños a los colegios. Y después que estén inscritos, señor ministro, los meses de pagos regulares, ¿cómo se van a hacer? $500 más también todos los meses. O sea, son de las preguntas que uno se hace y son de las improvisaciones que se ven en una gestión de gobierno. Y gústele a quien no le guste o gústele a quien le guste, nosotros como periodistas tenemos la obligación y el deber de decirlo, porque son desaciertos, son improvisaciones, son inventos, que por eso es que durante los últimos 50 años, 60 años, la educación dominicana da un paso para adelante y 4 para atrás. Sí, de todas maneras lo que tenemos hay que resolverlo, pero lo que tenemos es una herencia. Es decir, muchas escuelas que se construyeron muchas escuelas, pero no era suficiente construir escuelas. Había que resolver el problema del personal y hay un déficit que arrastramos. En términos de maestros, en términos de personal administrativo. Escuelas que fueron construidas, que es otro elemento que yo creo que debiera ser evaluado en lugares que no eran adecuados. Por ejemplo, ese liceo entre Cañafito. ¿Cuántos maestros hay ahora mismo, discúlpame, en un famoso listado de elegibles, banco de elegibles, de los que pasaron concursos, que antes usted pasaba concurso y usted iba automáticamente, era nombrado y iba para las aulas? No, automáticamente no, dicen. Ha habido siempre restricciones. Los gobiernos generalmente han favorecido, como ha sucedido ahora, han favorecido a la gente que corresponde a sus intereses. Bueno, tú y yo tenemos muchos años en educación. Yo tengo 28. Pero y primera vez que se ve un asunto tan visible, o sea, demasiados maestros. Sí, yo estoy de acuerdo que hay muchos maestros que pasaron sus concursos, pero es una práctica. Aquí tú tienes que recordar que a veces mucha gente para entrar al aula tenía que llevar una carta del comité de base del PLD para que lo nombraran. Y del PRD y del PRM y del PRD. Entonces, es una práctica de todos estos partidos que lo que se requiere es que la superemos. Mi crítica es, porque no se supone que esto era el cambio y que esto no iba a suceder. Entonces, ¿cómo es posible que siga sucediendo todavía? Que van los maestros a concursos de oposición y haciendo falta maestros en las aulas, no son nombrados. Y teniendo educación el presupuesto más alto de la República. Sí, durante 10 años se ha manejado el presupuesto más alto y no se ha dado solución al problema de la educación. Y yo creo que 10 años eran más que suficientes para resolver los problemas que hoy se presentan en la educación dominicana. Vámonos a la pausa y regresamos en breve con su programa Visión Matinal. Bien, dicen, estamos en el aire ya. Sí, señor. De regreso con su programa Visión Matinal. Anoche estuvimos debatiendo en el aula de clases sobre el problema de las políticas públicas
Las políticas públicas son las que se diseñan en los organismos oficiales del Estado que deben impactar la calidad de vida de la gente. Eso que usted ve cuando se entregan tantos millones para una pequeña empresa en una zona, cuando se construye una carretera, cuando se construye una clínica, cuando se invierte en educación, estamos hablando de políticas públicas. Ahora, ¿cuál es el problema esencial que tenemos? Las políticas públicas debieran tener tres objetivos: eliminar los problemas, disminuir los problemas o mantener los problemas. O sea, tres posibilidades. Sí. Se supone que toda política pública debe estar dirigida a eliminar los problemas. Sí. Digamos, hay un problema de déficit habitacional, ¿verdad? Digamos, 100,000 viviendas. Entonces debe haber una política tendente a eliminar definitivamente el déficit de vivienda. Es una planificación del Estado para dar solución a ese problema. En otros casos, es posible que una política pública no pueda eliminarlo, pero puede disminuir el problema. Que regularmente empieza así, ¿verdad? Disminuyendo. Sí, disminuye. Son 100,000 viviendas, bueno, pues vamos a hacer 25,000 en el primer año de gobierno, 25 en el segundo, 25 en el tercero y 25 en el cuarto, y al terminar un mandato presidencial, por ejemplo, ya hemos resuelto el problema habitacional, porque aquí hay si hubiese continuidad de Estado, entonces el que llegare, ¿verdad?, dice, bueno, quedó esto pendiente en este porcentaje, déjame continuarlo hasta terminarlo y eliminar el problema. Así es. Y la otra variable, ¿verdad?, el otro objetivo es mantener el problema. Y aquí yo quiero brevemente hacer un comentario. Una de las políticas del modelo económico que se ha establecido en la República Dominicana es la política clientelar, que ha sido aplicada en muchos países de América Latina y aquí se viene aplicando, digamos, desde los tiempos de Balaguer. Aquí hay una política clientelar. En el gobierno de Balaguer no era tan notoria, pero no dejaba de serlo. Se profundizó en los gobiernos a partir de 1996, del PLD, del PRD, y ha continuado. Acuérdate de aquel anuncio de un locutor de muñecas casado y bicicleta, con una muchacha vanideja, muñecas y bicicletas. Muñecas y bicicletas. Clientelismo puro. Sí. Yo digo no tan acentuado como ahora, ¿verdad? Pero que siempre ha habido clientelismo. Entonces, la política clientelar lo que genera es mucho más pobreza. Es decir, cuando tú otorgas un bono a 1,000,000 de personas, tú tienes 1,000,000 de gente que va más hacia la pobreza porque no hay solución. Entonces, en el presupuesto complementario que se acaba de aprobar, se van a destinar más de 40,000 millones de pesos adicionales para esa política, para mantener esa política y mantener el nivel de pobreza que entonces vive la gente. Entonces yo creo que aquí hay que hacer un enfoque distinto en la República Dominicana y empezar a generar riqueza para todos y terminar con esta política que no contribuye a hacer transformaciones en la sociedad. Hay una llamada. Buenos días. Buen día. Buenos días. Buenos días. Mira a ver si está ahí. Sí, buenas. ¿Está? Buenos días, caballero. Saludos, Buenos días, buen día. adelante. Profesor Martínez y profesor Vicente. Buenos días, buenos días. Le habla uno de sus viejos alumnos de la Escuela del Mundo. Ah, encantado, mi hermano. Un placer. Gracias por lo nuevo. Sí, adelante. Todo lo que hay que hacer con el sur, para que vengan a levantar los cables aquí en la calle 6, de Pueblo Nuevo, porque por aquí no puede pasar un vehículo grande. Pasando un vehículo grande que lleva todos los alambres que quedan cerca. Y no va a ir a recordar a la oficina ni a ningún lado. En estos días, hubo una brigada que me dijo a mí que eso está tan bajito porque uno no ha ido a la oficina. Y si decimos las veces que hemos ido a la oficina a reportar eso, no terminamos hoy. Entonces, ellos son muy eficientes para el cobro. Entonces, ¿por qué ellos no pueden arreglar ese problema que viene de antaño? Pasa por aquí, por la calle 6, para que ustedes vean cómo que son esas patas de araña de alambre. Y
Gracias. Gracias. Bueno, me alegra que uno de los estudiantes que yo le di clase en el fondo, estamos hablando de la década del 80, dicen. O sea, esa persona tiene que tener 50 años, porque en el 80, digamos el 86 más o menos, hasta el 2000 son 14 más 22, son 36. No, bueno, él tendría que tener como 45, 47 años. Yeah. O sea, hace mucho tiempo que yo di clase en el mundo. Pero tú oyes lo que él plantea. Saludo así. Él plantea lo que nosotros tratábamos temprano con el tema del no seguimiento, el origen, la causa de los problemas. Dice él que hace varios días que ese cable está tirado ahí y que están esperando que DESUR vaya a levantarlo y no han ido a levantarlo. Sí, un problema grave. Tú ves, ese es el problema de seguimiento aquí en el país. Entonces, Juan, con ese tema que tú de manera muy precisa presentas, el tema de las políticas públicas y cómo tienen su tendencia a resolver, disminuir o mantener un problema. Aquí en el 2000 el país creó lo que todo el mundo conoció como Estrategia Nacional de Desarrollo 2000-2030. Y se supone que en ese plan estaba previsto el tema de salud pública, el tema de la educación pública, el tema de respuesta a la demanda de vivienda, ¿verdad que sí? La creación de empleos para ir dándole... La descentralización. La descentralización estatal también, ¿verdad que sí? Bueno, y estamos en el 2022. Faltan 2 años. Faltan 8 años. ¿Cuál de las necesidades fundamentales, porque están contempladas en la Constitución de la República, cuáles de esas necesidades han recibido de manera efectiva las atenciones de los gobiernos que se han expresado en esos últimos 22 años? Es una buena pregunta. Entonces, yo creo que la evaluación periódica de esa ley, la ley referida a la Estrategia Nacional de Desarrollo. Estrategia Nacional de Desarrollo, que en el 2030 debiera concluir con la solución de problemas fundamentales. Por el camino que vamos, evidentemente que no habrá solución a los problemas fundamentales de la sociedad dominicana. Con la política clientelar, ¿verdad?, que dirigida a mantener la situación mantiene el problema, es decir, sí. La política clientelar lo que hace es que alimenta el problema, no lo soluciona, porque la gente se va haciendo adicto a un tipo de ayuda precaria que no es lo que te pertenece, eso es tuyo y mucho más, lo que pasa es que no lo reclama. Y por eso yo me preocupo muchísimo que, por ejemplo, cuando tú ves publicaciones de los legisladores, tú ves metidos en actividades que no tienen nada que ver con su labor legislativa. Para que tengamos claro, un poder del Estado que está llamado a garantizar la aplicación, ¿verdad?, del presupuesto nacional para el desarrollo potencial de las personas, ¿verdad? Desarrollo económico, cultural, etcétera. Entonces, cuando tú entras a las plataformas, tú te encuentras con que los diputados están en todo, menos lo que tienen que estar, que es en la construcción de leyes que hagan factible la solución de problemas materiales como vive el pueblo dominicano en el día de hoy. Esa es mi mayor preocupación, y por ese camino no vamos a llegar a ningún lado. Hay una iniciativa del gobierno, ha sido planteada, que nos parece buena, hay que ver cómo aplica, en el sentido de que a la gente que se le da el bono Supérate, pues habrán un conjunto de iniciativas tendentes, ¿verdad?, a poner herramientas en sus manos con las cuales puedan integrarse al aparato productivo nacional y producir riqueza. Porque esa política de clientelismo, eso no regresa. Es decir, eso es un gasto. Eso es un gasto. Eso es un gasto, eso no se reproduce, eso no genera riqueza. Por el contrario, esa política genera más pobreza. No quiere decir que en determinadas circunstancias no haya subsidio. Por ejemplo, siempre lo ha habido, lo hay en y todos las los grandes países del naciones, mundo. por ejemplo, en el sector agropecuario está subsidiado. Sí. ¿Tú te imaginas que esta cantidad de recursos estuvieran destinados a subsidiar al sector agropecuario en la República Dominicana? Fuésemos uno de los países con el mayor nivel de ingreso per cápita. Sí, así mismo Sí. es. Es decir, si lo que usamos en política clientelar para generar cantera de votos cada 4 años, lo dedicamos como subsidio
a potenciar áreas de la economía que generan riqueza, la situación material del pueblo dominicano hoy fuera absolutamente distinta. Mira un par de ejemplos para que veamos esto que tú estás diciendo, Juan, con la realidad en las manos. ¿Qué beneficiaría más a un segmento alto de la población banileja? ¿Recibir esa tarjeta Supérate o que Zona Franca Banileja, que solamente se ha dicho ya que con 300 millones de pesos se pone a funcionar de nuevo como debería? ¿Cuál sería la mano de obra que generaría Zona Franca Banileja ahí para una población joven, masculina y femenina, como lo vimos nosotros, lo vivimos nosotros en la década de los 90 y principios del 2000? Pongámosle que de entrada no llegaron a los 9.000 que tenía cuando cerró, sino pongámosle 2.000, 3.000, 4.000. Gente trabajando, produciendo, cobrando semanalmente y dinamizando la economía. Porque, ¿verdad? No haciendo una vida parasitaria, trabajando, produciendo riqueza. Trabajando. El campo dominicano, el campo banilejo, por ejemplo, que los cebolleros tuvieron que dejar de vender cebolla y de sembrar cebolla, bueno, porque ven acá, todos los años era una desgracia. Y el gobierno la tomaba y se quedaba con la cebolla y se quedaba con el dinero. Pensemos, por ejemplo, ese elemento que tú planteas, Zona Franca, pero eso agrégale la agroindustria con distintos rubros. ¿Verdad que sí? Pero agroindustria en materia de mango, en materia de cebolla, en materia de tomate. Sí. Tú puedes buscar en materia de plátano. Hay empresas aquí que están produciendo funditas de... Aquí, Calín, allá, entre Matanzas, allá, el próximo a los tumbados ahí, una finca extraordinaria de plátano y lo que producía era para generar justamente fritos de plátano y snack para los hoteles. Perfecto. Entonces, imagínate tú que desde el gobierno se incentive, pero no es posible. ¿Saben por qué? Porque eso entonces compite con el gran capital. Entonces, los gobiernos no quieren meterle el diente al gran capital. Por ejemplo, se industrializa, por ejemplo, digamos, para poner el tomate. ¿Qué se produce? ¿Cuáles son los derivados del tomate? ¿Cuántas cosas pueden haber? Pero mi hermano... En cantidades extraordinarias. Pero eso compite entonces con los grandes productores nacionales, que son los que siempre están en el medio y son los que son protegidos por el Estado, y a cambio de la protección que le da el Estado, entonces le genera estos bonos de solidaridad, de miseria a la población. Es decir, mientras protege al gran empresariado, a la gran industria, entonces vamos a darle una migaja. Ese tomate, cuando usted lo pela, tiene una cascarita, entonces vamos a darle la cascarita. Al ganado, al quien sea. ¿Entiendes lo que te digo? Es decir, que realmente tenemos que cambiar este modelo económico. Mira, Juan, económico no puede subir. Ibaní es un territorio, una demarcación extraordinariamente rica, con áreas para ser explotadas, que el banilejo no tenía que salir a ninguna parte a buscar un empleo, ni tenía que cogerle una tarjetica a nadie, de ningún gobierno. Nuestras minas de sal, Salinas de Puerto Hermoso, una refinería de sal para procesar la sal allí. Con mercado seguro, que el mismo gobierno garantice. Mercado seguro. Próximo a la llegada a los tumbados, en los años 90 se creó ahí una industria que procesaba la chinola, no sé si tú recuerdas. Procesaba la chinola y la presentaba en diferentes formas, pero eso funcionaba, y en el 2003, con la crisis aquella económica, quebró, cerró, se fue a pique por los altos costos del azúcar y todo lo que había. Más nunca fue abierta. ¿Cuántas personas laboraban ahí? ¿Cuántos empleos directos había y cuántos indirectos? En una pequeña industria, una pequeña empresa procesadora de productos naturales. Así es. Entonces, hay un monopolio en la República Dominicana. Yo ponía como ejemplo en estos días, dice, aquí hay 30.000 productores, de pequeños productores de arroz, que tienen algunas tareas. Entonces, el gobierno pudiera, ¿verdad?, decir, bueno, vamos a darle financiamiento, vamos a instalarle la factoría para que no solo lo siembren, que lo procesen, sino también que lo procesen y lo lleven al mercado. Sí. No. Entonces, esos 30.000 productores tienen que venderle el arroz a los grandes empresarios
de este negocio. A esos grandes empresarios que cuando usted va al supermercado, los arroces tienen nombre. Sí. Usted se fija, Sí. dame arroz tal, dame arroz El Pilón, dame arroz Peñalba. Pinco. Dos Porque, Pinos. eso es porque hay algunos bisonó, ¿verdad? Sí. Empresas que son los que reciben la producción de los que sudan en el campo. Entonces lo llevan al mercado y eso encarece el costo Es ahí. al que tiene que pagarlo el consumidor. Entonces, debe haber una política desde el Estado a fomentar el desarrollo, a la descentralización y a fomentar el desarrollo de pequeñas empresas en todos los sentidos. Se creó el organismo Estrategia Nacional de Desarrollo a 30 años y uno suponía que las políticas de todo esto que estamos hablando estaban contempladas ahí, contenidas ahí, y que cada 10 años, como era 30 años, cada 10 años por lo menos, ¿verdad?, se iba a hacer una evaluación, o cada 5 años, para ver si lo planificado se estaba ejecutando en el tiempo contemplado. Búscatelo, si tú te buscas la estrategia número 3, a mí me gustaría que tú la consigas para que la leyéramos, para que la gente entienda de qué estamos hablando nosotros. Vamos a ver si conseguimos la ley. Sí. Porque es que, señores, es un asunto que estamos hablando de planificación. La palabra que se utiliza ahora, el concepto que se utiliza ahora para la administración pública y privada, se conoce como gestión, ¿verdad que sí? Gestionar recursos, gestionar una institución, es ponerla a funcionar, es ponerla a operar, es que haga lo que se dice para lo que fue creada. Entonces, oye, aquí se vuelve a hablar otra vez de que los presos construyan butacas. Eso lo ha planteado ahora, ¿verdad? La nueva gestión del... Hoy, ¿desde cuándo no se está hablando de eso aquí, Juan? ¿Desde cuándo no estamos escuchando nosotros eso? ¿Y cuándo ha sucedido? ¿Ha sucedido alguna vez? Nunca ha sucedido. Aquí en Baní, por ejemplo, tenemos una escuela vocacional con unos técnicos extraordinarios, con las herramientas necesarias, que pudiera producir butacas para las escuelas de Baní. Sí. Para las escuelas de Baní, donde los muchachos aprenden y producen y se preparan como buenos ebanistas, como buenos carpinteros, como buenos técnicos. Sin embargo, dígame usted, Infotec tiene una cantidad de programas que manejados por ahí que muy bien pudiera Infotec en coordinación con, bueno, señores, se hizo con el tema de Punta Catalina. Infotec vino aquí y ahí en la zona franca preparó albañiles, carpinteros, herreros, preparó una cantidad de gente para suplir la demanda de mano de obra ahí en Punta Catalina. Así es. Te voy a leer, porque no es que yo me lo inventé, el eje número 3. No, eso yo está me lo ahí. inventé de la ley 1.12. Dice, la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo de la República Dominicana 2030 plantea que el desarrollo económico del país ha de sustentarse en el logro de 5 objetivos generales. Eso es la estrategia número 3, la que yo te decía que busque la 3. Economía articulada, innovadora y ambientalmente sostenible, con una estructura productiva que genera crecimiento alto y sostenido, con trabajo digno, que se inserta de forma competitiva en la economía global. Segundo, energía confiable, eficiente y ambientalmente sostenible, competitividad e innovación en un ambiente favorable a la cooperación y la responsabilidad social, empleos suficientes y dignos. Ajá. Y quinto, estructura productiva sectorial y territorialmente articulada, integrada competitivamente a la economía global y que aprovecha las oportunidades del mercado local. Ese es el eje número 3 de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Entonces, si nosotros desarrollamos, explotamos las minas de sal más antiguas del continente americano, explotadas económicamente, ¿verdad que sí? Desde 1503. Y ahí, en ese espacio, se crea una especie de industria procesadora de la sal de las salinas de Puerto Y además Hermoso. de sus derivados. No solo la sal como tal, sino lo que puede... todos los derivados que pueden venir a partir de ahí. No estamos aplicando esa política sectorial, global,
y de desarrollo y de creación de mano de obra. Que lo que se necesita es un mercado seguro que el gobierno, con el poder que tiene el Estado, puede garantizarlo. Por ejemplo, establecer cuotas. ¿No supliríamos de sal refinada nosotros a todo nuestro entorno? Así es. Al sector hotelero. Cuba, Puerto Rico, Jamaica, las islas de las Antillas menores y todo. Así es. Hay una llamada. Buenos días. ¿Con quién hablamos? Buenos días. Buenos días, profesor Buenos días, Martínez. Buenos días, profesor Vicente. Buenos días, Alexis. Buenos días. Es triste entrar de nuevo en la polémica de capacitar. Yo tengo más de 20 años y tengo prácticamente todo lo que tiene el programa en el aire. Y viendo el profesor Dicen y el profesor Martínez, el acucioso, el compañero Grabate y muchas de las personas que le han dado prestigio al programa han escuchado mi clamor. No desde Punta Catalina, porque yo en el 2012, 2013, pedí públicamente, número uno, que como se había aprobado el 4%, que el Liceo Francisco Gregorio Villini y el Liceo de Villa Fundación pasaran a ser politécnicos, al igual que el Liceo de Nizao, y que después de vocacional, si no querían, que se las cedieran de noche, por ejemplo, a técnicos como yo, tengo que ponerme en primera persona, y otros ingenieros amigos que estaban en capacidad de capacitar al personal técnico de la provincia y de otras zonas aledañas para adecuarlo a la mano de obra calificada que se iba a utilizar en Punta Catalina. Se sorprendieron. Él hizo una sugerencia, y lo voy a decir públicamente, y voy a poner su nombre a la palestra. Yo sugerí que el maestro Fillito Valdés hubiese sido la persona encargada de capacitar a los soldadores industriales que fueran a Punta Catalina, y que fuera él supervisor, porque es de Nizao, una persona honesta, honrada, capacitada, afable. Se hizo caso omiso, las autoridades no miraron nunca hacia atrás. Pedí en una ocasión también que volviéramos al plan de reforma. Todavía creo que el profesor Dicen no era director del Liceo Francisco Gregorio Villini. No. Y pedí que fuéramos al plan de reforma porque yo aprendí en el plan de reforma, desde la lectura de contadores eléctricos, al empalme de alambre, a la elaboración y lectura de planos con el profesor Rillo, por donde pasaron todos los ingenieros buenos que tiene la provincia. Así. Y también muchos profesionales destacados en todas las ramas pasaron por la reforma, no se le puso asunto. A última hora, cuando empezaron a traer sudamericanos, que lo advertí, cuando empezaron a migrar personas que le hacían mejores ofertas que las industrias donde estaban en Jaina y en algunos astilleros fuera desde la provincia, entonces quisieron maquillar, capacitando áreas prácticamente de consejería o de tercer grado en Punta Catalina. Pero yo voy más atrás, profesor. A mí me tildaron de loco en el 97, cuando el doctor Fernández, ejecutamos su primer periodo, se pudo vestir el mejor voladorista del mundo, y ahí empieza mi dolor con el presidente Fernández. Cuando hicieron la carretera de Salinas, que no se había hecho el parqueo en Punta Salinas, yo sugerí en una peña, donde hubieron unos que me miraron, que hoy andan vueltos locos por ahí hablando de la energía renovable, yo sugerí que las fosas de la sal, esa cantidad de energía térmica que brota ahí en esas minas de sal, se utilizara, se aprovechara la energía, que se industrializara, que se pusieran derivados de esa sal. Porque con la sal a nosotros nos está pasando lo mismo que con el cacao. Nosotros estamos en el ranking de los mejores productores de cacao orgánico del mundo y no producimos chocolate. Así mismo. Sin embargo, Suerte, chocolate embajador. produce el mejor chocolate
parte del mundo. Claro. Entonces, nos estamos ridiculizando. Claro. Lo de las butacas, yo lo dije también en una ocasión que había un déficit de butacas cuando la gestión del presidente Medina. Hay que utilizar las escuelas vocacionales. Claro. Un plan bueno que vi de la gestión del presidente Medina, la masificación de las escuelas vocacionales. Llevó escuelas vocacionales donde no existían, como en Duvergé, en San José de las Matas, llevó a Dajabón, llevó al Tengo. Y le digo, porque personas que hoy en día son municipios distinguidos de la provincia, migraron e hicieron vida después de haber venido como becados a Baní. Y hay muchos que son miembros honorables de la Cámara de Comercio, que tienen prominentes negocios. Vinieron aquí como becados a la escuela vocacional porque hemos sido referentes a nivel nacional de capacitación y de enseñanza a nivel técnico. Pero todo el mundo quiere ser licenciado, todo el mundo quiere ser médico, todo el mundo quiere ser ingeniero. Y no hay cabeza para tampoco sombrero, como dijo el hombre ayer en San Juan. Bien. Buen fin de semana y a cuidarnos. Y desde aquí hago extensiva mi condolencias al profesor Fausto por la pérdida de su madre, a Juan Guardia, su hermano, y a mi compadre Julio. Pasa el alma de la doña. Buen fin de semana. Gracias. Nosotros vamos a la pausa, señores, y regresamos en breve con más de Visión Matinal. Bueno, seguimos, señores, aquí en esta visión matinal de hoy, viernes, que ya contamos a 16, Juan. Sí, estamos a 16 de septiembre de este 2022. Vamos a aprovechar para reiterar nuestra solidaridad a Fausto, a Guardia, a toda su familia. Sí, señor. A toda la familia de Fausto. Nosotros lo hemos hecho ya por las redes sociales, pero es bueno reiterarlo por aquí, por el programa. Nosotros lo hicimos por la también. muerte de su madre, ¿verdad? Sí, su mamá. Bueno, déjame decirte que la familia de Fausto y mi familia, muy cercanas desde siempre, vecinos, mi mamá y la mamá de Fausto, doña Vinian, tuvieron una relación casi de hermanas, sí, muy cercanas, y mis hermanos mayores con los hermanos mayores también de Fausto fueron muy cercanos. Son Fausto Guardia Mallega, ¿recuerda? Así es, que era de Asomiva. De Somiva. Son varios hermanos ahí de Fausto. Y bueno, nosotros de verdad le mostramos nuestras condolencias ayer, donde él colgó el mensaje del fallecimiento de su madre en Facebook, pero también lo llamamos, no pudimos hacer contacto, sabemos que son momentos muy difíciles para tomar un teléfono, y ahora aquí queremos también elevar nuestras condolencias, profundas condolencias a Fausto, a la familia completa, por el fallecimiento de doña Vinian, a quien conocimos desde muchachito, y lamentamos mucho. Ella es congénere de mamá, ella falleció a los 95 años de edad, 94, mamá tiene 96, ambas siempre fueron muy buenas vecinas, y mamá que tiene ya deficiencia para recordar las cosas, sin embargo, siempre menciona a la mamá de Fausto. Sí, yo recuerdo el caso de Guardia, ¿verdad? Que era muy solidario en tema de transporte, sí, señor. En tema de transporte. Sí, y Fausto ha sido un amigo nuestro, de todos nosotros, colega, durante toda la vida, ejerciendo el periodismo. Así igual que nosotros, periodista, profesor, como ves, o sea, nos hemos desenvuelto casi en el mismo ambiente. Sí, así es. Bueno, vamos a ver las noticias locales. En el día de ayer la Corte de Apelación de San Cristóbal le varió la medida de coerción impuesta por el Tribunal de Atención Permanente de esta ciudad de Baní, consistente en prisión preventiva contra el periodista Ulises Muñoz. Esa es la noticia número 1. Lo que se ha variado es la medida de coerción, que a veces la gente, cuando se varía la medida de coerción, cree que ha sido liberado de responsabilidad.
Entonces yo creo que es bueno precisar que lo que se ha hecho es variar la medida de coerción en vez de prisión preventiva, ¿verdad? Una garantía económica. Creo que es buena garantía económica y presentación periódica. Sí, y, sí. y prepararse. En lo que continúa el proceso. Exacto, en lo que el Ministerio Público presenta acusación en el plazo establecido en el Código Procesal Penal y se conoce ya en la fase, lo que se llama la fase preliminar del proceso. Así es. Vamos a ver esta noticia, adelante. El periodista Muñoz es acusado de supuestamente agredir sexualmente a una hija de la procuradora fiscal Ángela Santana cuando ésta tenía 7 años de edad y que el periodista era pareja de su madre. Del alegado hecho hace 11 años, siendo la querellante mayor de edad, que es cuando se atreve a contar su caso y ponerlo en mano de la justicia. En esta ciudad baní, al periodista Muñoz se le dictó 3 meses de prisión preventiva y otras medidas menos gravosas, las que fueron apeladas ante la Corte de San Cristóbal, la que le cambió en el día de hoy la prisión preventiva por el pago de una garantía económica ascendente a 300,000 pesos, según lo dio a conocer uno de sus abogados, el doctor Carlos Carmona Mateo. Logramos que el recurso que interpusimos fuera acogido por la Corte de Apelación de San Cristóbal. Le impusieron una medida de 300,000 pesos, que significa un pago de un 10%, 130,000 pesos, presentación periódica, impedimento de salida. Pero sabemos que eso fue un mamotreto preparado por la parte civil, por cuanto han pasado más de 11 años del supuesto hecho y todos los hechos de esa naturaleza prescriben de acuerdo a los artículos 45 y 46 del Código Procesal Penal a los 10 años y hacían más de 11 años, de manera que fue un crimen, un abuso que se cometió contra ese humilde ciudadano. Pero gracias a Dios y al derecho, Ulises va para su casa y todos sus vecinos hoy han celebrado en la Corte de San Cristóbal la libertad de Ulises Muñoz. El periodista Ulises Muñoz, en medio del proceso de acusación en su contra, ha recibido la solidaridad de juntas de vecinos, entidades sociales y de sus compañeros periodistas, los cuales han acudido a las audiencias para demandar su puesta en libertad. Hoy, esas entidades, amistades y personas allegadas se manifestaron alegres por la decisión tomada por la Corte de Apelación de San Cristóbal, por lo que el periodista, en medio de abrazos, recibió muchos parabienes. La justicia de Dios es perfecta. Ahí están los verdes. La gente del barrio Sagrado Corazón de Jesús, recibiendo al periodista Ulises Muñoz, puesto en libertad en el día de hoy. La justicia de Dios es perfecta. Bien, nosotros como periodistas de verdad nos alegramos que el compañero Ulises Muñoz esté con esta variación de medida de coerción en su casa, porque además sabemos que el estado de salud de Ulises, luego de aquel secuestro, no ha estado muy bien su estado de salud, y yo sé que esto podría agravarle su estado de salud el estar en una cárcel, en lo que se ventila toda esta situación. Saludar el trabajo del doctor Carmona, del doctor Eddie Peña, de los Efraín Valdés, doctor Efraín, que fueron los que llevaron, ¿verdad? Asumieron la defensa para conseguir variar la medida de coerción a Ulises. Nos alegramos que ya está en la casa, de verdad que sí. Bueno, vamos a ver la información número 2, está referida al tema que veíamos al principio de esta sesión, de esta última sesión, con relación a la muerte de la madre del periodista Fausto Soto. Adelante. Vamos a ver, esto aconteció ayer, en horas de la mañana. Ayer. Sí. Vamos a ver, ¿estamos listos? Periodista Fausto Soto también, que fue parte de este programa Visión Matinal, que produce uno de los programas de los domingos, ¿verdad? Así es. Adelante. Bernabel, una madre ejemplar,
fallece en la paz del Señor a los 94 años de edad. Son hijos de la dama, además del periodista Fausto Soto, Juan y Maura Soto. Los restos mortales de doña Aurora son expuestos en velatorio en su hogar ubicado en la calle 4 Final Este del barrio 30 de Mayo, detrás del Liceo Francisco Gregorio Villini. El sepelio de la dama se llevó a cabo a las 6 de la tarde en el cementerio municipal de la comunidad Escondido. Paz al alma de Lavinia Aurora Bernabel. A mí me hubiera gustado participar, pero ayer me salí tempranito para Bonao y de Bonao cogí para la capital a la universidad. Pero me hubiera gustado acompañar a Fausto en el día de ayer. Ya veremos en qué otro momento qué le van a hacer, ¿verdad? Sí. Sería bueno que nos informe después por esta vía qué le van a hacer para nosotros mantener informado a la población. Sí, claro que sí. En la noticia número 3 está referida a la muerte de un agricultor que lleva por nombre Gerineldo Mordán Jerónimo. Vamos a ver las razones que exponen los familiares de la causa de la muerte de este ciudadano. Adelante. Ayer a tempranas horas de la mañana, el agricultor Gerineldo Mordán Jerónimo, de 68 años de edad, se dirigía al Ojo de Agua de Paya en una motocicleta a unos terrenos en los que cultivaba yuca, pero al llegar al llano chocó con una pila de arena para recibir golpes mortales. La compañía que realiza los trabajos de aceras y contenes dejó la arena en un área de la vía sin colocar ninguna señal, por lo que el agricultor, sin percatarse del peligro, se accidentó con el material de construcción. Los restos de don Gerineldo Mordán Jerónimo fueron velados en el Centro Comunal de Arroyo Hondo y sepultado pasada las 10 de la mañana de este jueves en el cementerio de Quijaquieta. Su hijo, Robert Mordán, tras lamentar la muerte de su padre, criticó a la compañía que ocupó la vía pública con materiales de construcción sin colocar ninguna señal. Pero sí, inmediatamente nosotros terminemos todos los actos fúnebres, ya estaremos presentando nuestra queja, nuestra denuncia por la irresponsabilidad de estas personas que están construyendo, que le corresponde responsabilidad al ayuntamiento y a la compañía contratista, porque ayer cuando el accidente sucedió, esto no tiene ninguna señalización, ¿me entiende? Después que se sucedió el accidente, sí señalizaron, ¿me entiende? Entonces, en cualquier trabajo de construcción, sea carretera, casa, debe haber un agente de seguridad. También Felipe Antonio Mordán, hermano de la víctima, se mostró indignado por el descuido que le provocó la muerte a un hombre serio y de trabajo. Fui a recogerlo, pero efectivamente cuando llegué vi que no había señalización de ninguna forma en la grava donde precisamente tuvo el accidente. Y no obstante, cuando subo al hospital, él fallece a las 9:30 y algo de la mañana. Cuando bajo de allá, ya todo está arreglado, ya tienen señalización, ya tienen unos tanques con la cinta que le ponen, ya estaba todo arreglado, pero lo hicieron después de que sucedió el accidente. Finalmente, el dirigente comunitario, Luis Ernesto Lara, al expresar el dolor que arropa a los moradores de Arroyo Hondo, abogó por justicia. Que cuando ponen esos materiales mal echados ahí, después que pasa el problema, es que van a arreglarlo. Hicieron ayer lo mismo. Eso estaba regado ahí, no fue ese nada más que tuvo al perderse ahí, porque hay más personas que chocaron con esa arena antes de arreglarla. Uno no tuvieron la suerte de lo que le pasó a nuestro hermano amigo, sino pudieron resolverlo. Que tengan un poco de cuidado los de las compañías, que están irresponsables los de las compañías, los que hacen los trabajos. No más empeñen en ganar su cuarto, tiran su vaina ahí y se le importa el que caiga, porque para ellos no le hace nada, a nosotros sí nos hace. Los que tenemos la familia, los que tenemos los amigos buenos y lo tenemos todo. Oye, nunca se mata un familiar de uno de esos de las compañías, no, es otra persona inocente que pasa, que no sabe lo que hay y se cae. Bueno, lamentable la muerte de este agricultor. Sí, parece que estaban construyendo un tramo de aceras y contenes. Parece que tuvo que tirarse hacia una orilla. Eso es aquí, cerquita ahí, en la vía del llano, por ahí. Sí.
Bueno. No se toman las previsiones del lugar, la gente que construye aquí, lamentablemente. Vamos a ver, la cuarta noticia tiene que ver con un problema que hay supuestamente con un fiscal, se llama Corintio Torres, que se hace acompañado de agentes policiales. Dice la gente que comete toda clase de abuso contra los habitantes en los referidos terrenos que están ubicados en la comunidad de Arroyo Hondo. Vamos a ver, adelante. Recuerda que recientemente residentes en la zona de Arroyo Hondo denunciaron los alegados abusos que está cometiendo el fiscal Torres en la zona con personas que cuentan con títulos provisionales para habitar o trabajar los predios. Ayer una comisión de la Junta de Vecinos Nuestro Esfuerzo de la zona de Arroyo Hondo estuvo reunida debatiendo los pasos a seguir en una lucha para que los puedan dejar tranquilos. Porque según las informaciones que tengo, a una persona que con un título de 200 metros, un ejemplo, quiere ocupar el sector entero, alrededor de 5.000 metros, un ejemplo, y eso no es posible. Ellos pueden ocupar la que le corresponde a ellos, no la que le corresponde al Instituto Agrario Dominicano, que es realmente donde ustedes están situados ahora mismo en este momento. De su lado, el señor Julio César Valdés, presidente de la Junta de Vecinos, dio detalles con relación a lo sucedido en esta reunión que contó con una comisión del IAD desde Santo Domingo para tratar que la situación no se complique aún más. Ayer teníamos una actividad aquí en la sección. Pasó muy bien porque tuvimos unas cuantas personas de Santo Domingo que nos visitaron y nos dieron las informaciones que tenían que dar. Nosotros hemos tenido unos pasos a la gobernación donde hemos llamado al señor Corintio Torres y no ha asistido. Entonces nosotros queremos ver más o menos qué información sobre el paso que nosotros estamos dando es la que merecemos. Ahora sí, bien, nosotros hemos dado todos los pasos competentes sobre las autoridades competentes de este proyecto y a donde quiera que vamos nos han dado la voz que es nuestro. Ahora sí, cuantas veces nosotros penetramos a lo que es el terreno, la señora reclamante viene sobre a nosotros y vuelve con su misma actuación. Sí, nosotros, antes de que la cosa se complique un poco, tenemos que saber el significado de lo que buscamos, de lo que es nuestro, sobre base a las autoridades que nos lo están poniendo en nuestras manos, y esa señora, ¿por qué viene a perjudicarnos? Nosotros, cuántas veces tenemos una reunión aquí, lo último que hizo ella una vez ahí fue que vino, y eso fue como en opción de provocación, porque ella vino, paró su vehículo ahí, se desmontó ahí a caminar el terreno como para que nosotros tengamos que actuar sobre ella, pero nosotros fuimos más inteligentes que ella. Nosotros lo que hicimos fue que nos hicimos el desentendido, luego nos mudamos para nuestra reunión. Explicó que ya el Instituto Agrario Dominicano les prometió la entrega de los documentos definitivos donde se autoriza que pueden utilizar los predios, por lo que continuarán en pie de lucha hasta alcanzar sus objetivos. En el caso de Calderas, la señora Iris Díaz y Valerio Vallejo expresaron su impresión con relación a esta situación que les aqueja. Nosotros quedamos un acuerdo que nos íbamos a reunir con la gobernadora el miércoles, ¿verdad? Entonces con el procurador de acá de Baní, el cual y junto al fiscal, junto al director también del IAD, los cuales nos dejaron plantados. Él le manifestó a la gobernadora que estaba malo de salud el día anterior, luego después ni la llamó. Entonces ella se sentía indignada, no sabemos si es que todos están en un mismo acuerdo o qué es, pero ella se sentía indignada porque llamó también el señor Chubasque, ¿verdad? El jefe de Interior y Policía, y no se le hizo caso. El fiscal dice que quién es Chubasque. Él nos lo manifestó una vez y también lo mostró ayer. Pues nosotros decimos que estamos solos aquí en la provincia de Peravia. Nosotros creíamos que en esta gestión de gobierno nuevo íbamos a tener autoridad en Baní, pero estamos mirando que estamos solos, los civiles estamos solos. Nosotros le estamos haciendo un llamado al presidente que tome carta en el asunto. No solamente es el problema de nosotros en esta comunidad, son muchos. En la misma terreno, la 978 está contaminada. Los pobres infelices que el día
IAD le ha dado su título, lo tienen guardado y los terrenos lo tienen los grandes ricos haciendo grandes villas, grandes obras. Y yo le hago un llamado al IAD junto al presidente que vaya una comisión para nosotros llevarlo paso a paso donde está toda esta normalidad. Para que... Así yo espero que la misma fiscalía actúe también a favor de nosotros, como ellos le querían actuar a favor de los familiares Ojío, a través de Carlos López Ojío, porque el fiscal actúa en dos formas. Él viene, ¿no?, a través de representación de ellos, pero él es el que abusa de lo abuso personal, porque la familia nunca se aparecen aquí, ¿entiendes? El que siempre viene y da la cara es el fiscal, a la cual por eso es que con él más tenemos este conflicto. Nosotros, vuelvo y les repito, no nos vamos a parar hasta que nos escuchen y se llegue a un acuerdo de algo o que se resuelva, porque no es que queremos acuerdo ni de dinero ni nada, no, sino justicia, que nos dejen tranquilos, que respeten los derechos de cada persona de los cuales están ahí y que el señor fiscal devuelva el título que tiene en la mano secuestrado desde febrero y los otros documentos que le quitó el tractorista. Bueno, dicen, sería bueno que sobre este particular se procurara la opinión del Ministerio Público, ¿verdad? Debería ser. Por ejemplo, nos gustaría saber qué piensa el Ministerio Público, porque obviamente que en Peravia hay una gran preocupación porque hay muchos terrenos en áreas que vienen siendo, ¿verdad?, ocupadas. Sí. Hay que ver con cuáles derechos lo hacen, porque hay gente, yo aquí he añadido gente a este programa, me recuerdo una señora que yo estoy preocupada porque lo que tengo me lo van a quitar, también se lo estaban invadiendo. Les digo que obviamente yo no tengo los elementos, los documentos a la mano, pero sería bueno que se escuchara la opinión del Ministerio Público sobre este particular y de lo que pudieran ser los potenciales dueños. Y del IAD. Y del IAD y de la gobernación provincial, que es la representación local. Así mismo es. Es bueno saber cómo están pensando. Claro. Se acabó el tiempo y bueno, creo que no podemos tomar más espacio. Agradecer a los amigos televidentes que han compartido con nosotros en esta mañana, este 16 de septiembre del año 2022, llamarlos a que estén pendientes de los boletines de la Oficina Nacional de Meteorología, del COE, ¿verdad?, de las distintas instituciones de socorro de la República Dominicana, de manera que en caso de que Fiona decida entrar al país, entonces tomemos las previsiones para que no hayan pérdidas de vidas humanas. Sí, señor. De este lado estuvo con ustedes Juan Martínez. De este lado José Dicen. Buenos días, feliz fin de semana.